Hola comunidad 100% fiscal, hoy platicaremos de la delgada línea entre la falta administrativa y el delito fiscal. Bienvenidos. Y hoy la relación a esta práctica tiene que ver mucho con la situación de que muchos clientes, personas que nos llaman, compañeros que se dedican 100% a la materia penal, compañeros que se dedican 100% a la materia de asesoría fiscal, nos llaman y nos dicen, oye, ¿qué crees que tengo este tema? Tengo este problema. Yo en realidad estoy checando y encuentro que todo está bien. O por el contrario, nos señalan, oye, fíjate que mi cliente debe estos impuestos, pero ¿es un delito o no es un delito? Oye, ¿esta es una falta administrativa o no es una falta administrativa? Hoy vamos a ubicar el aspecto referente a cómo en determinado momento una acción que tiene que ver con el cumplimiento de una obligación fiscal se va a convertir en un delito fiscal. Y tiene algunos elementos que les ubicaremos para que ustedes que tienen una empresa, ustedes que son accionistas de una empresa, los CEOs de una empresa, eh, ubiquen cuando podemos tener una situación que puede poner en riesgo no solamente el patrimonio de nuestro cliente o el patrimonio de nuestra empresa, sino la libertad de nuestro cliente o la libertad de nuestra empresa. Entonces iniciaremos. Adelante, por favor. Bueno, como saben ustedes, esta plática y su contenido no se trata de una asesoría fiscal, se fundamenta en el 195 del Código Fiscal de la Federación. Eh, no es ningún diseño, comercialización de algún esquema reportable. Por el contrario, con fundamento en el 89 del mismo código, se trata de la normatividad que está contenida en las disposiciones legales y fiscales, pero que también no es contraria a las mismas disposiciones, sino es un punto de vista diferente o que puede ser complementario con las disposiciones de la propia ley. Adelante, por favor. Sí, pues el material, ya saben, amigos, lo vamos colocando en nuestro chat y también lo pueden descargar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros grupos de WhatsApp, a través de nuestros grupos de Instagram y los que no lo pueden mandar un correíto y de inmediato se los enviamos. Por algunos equipos que tienen alguna problemática y que no lo pueden bajar, estamos para enviarles esa información de inmediato. Adelante, por favor. Bueno, quédate al final de la plática y vamos a regalar a nuestros amigos eh, tres modelos de diagnóstico prácticos. O sea, me llaman, oye, fíjate, oye, dame una evaluada a mi empresa o a esta actividad que realicé. Es un diagnóstico que hace el despacho desde hace muchos años. Les revisamos de acuerdo a las características de la actividad que realizaron o en alguna o en forma genérica a toda la empresa. Me dice, oye, mira, échale un ojo a ver cómo está trabajando mi equipo. Hoy me acompaña la licenciada Estefanía Andrea Rivas Salgado y la licenciada Valera Jocelyn Morales Torres, que son dos pilares en el despacho referentes a este tema. Han trabajado con el equipo muchísimo tiempo estos temas relativos a la prevención de delitos fiscales. Sí, adelante, por favor. Bueno, pues vamos a hablar, amigos. ¿De qué se trata nuestra plática? Bueno, primero vamos a ubicar qué es un delito fiscal y los delitos fiscales pues no solamente se van a quedar en el ámbito de las obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria, sino la norma nos señala que hay delitos en materia de seguridad social y de cumplimiento ante el Infonavit. Vamos a platicar, amigos, cuándo procede esa denuncia. La autoridad, cuándo integró un expediente, cuándo integró una investigación, qué elementos debe de cumplir para proceder esa denuncia. ¿Sí? Y vamos a ubicar el concepto de defraudación fiscal, porque me preguntan, y vuelvo a hacer como un paréntesis, oye Raúl, ¿qué es un delito fiscal? Prácticamente todas las acciones que realicemos en cumplimiento de las disposiciones en materia fiscal pueden convertirse en un delito siempre y cuando tengan ciertas características. Y esas características las vamos a tratar de explicar de una forma más práctica. Lo voy a explicar de una forma técnica, pero vamos a explicarlos con elementos. Tenemos autorización de algunos de nuestros clientes para exponer aquí algunos
de los temas que se han llegado a convertir en un delito fiscal por algunos errores. ¿Sí? Bueno, vamos a platicar también, amigos, las etapas del proceso de investigación del delito. ¿Cuándo nace el delito? El delito, la investigación del delito nace hasta que ya se encuentra en manos de la propiedad fiscal, en manos de la Fiscalía General de la República, o el delito nace desde que la autoridad fiscal inicia sus facultades de comprobación. ¿Sí? Y vamos a platicar, amigos, sobre algunas etapas procesales, criterios de oportunidad y mucho más en este tema. Adelante, por favor. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ubicar, amigos que nos acompañan, es el tema más fundamental. Me dice la autoridad que no se va a formular una querella o en este caso buscamos un lenguaje más sencillo para los que no son abogados o son conocedores simplemente de la parte fiscal, pero que no son abogados. La querella es la formulación de la noticia de que alguien ha cometido un delito fiscal y yo le vengo a decir a la autoridad, ¿sabes qué? Esta persona cometió delito fiscal porque encontré que omitió el pago total o parcial de una contribución y obtuvo un beneficio indebido, ¿sí? Pero dice la misma autoridad en el mismo 108, pero si él corrige esa situación antes de que yo lo descubra, ¿sí? Y lo entera él con recargos y actualización, pues esa omisión y ese perjuicio no va a tener consecuencias, ¿sí? O a menos de que cuando yo esté investigando o todavía no tenga esas facultades de comprobación, no las he aplicado, ya haya mediado un requerimiento, una orden de visita o cualquier otra gestión tendiente a comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Y de este texto tan pequeño, tan concentrado, se desprende toda una serie de hipótesis. Se desprende una serie de conductas, una serie de acciones que desarrollan nuestros contribuyentes. Adelante, por favor. Entonces, aquí nos señala la autoridad que no van a formular esa querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial. Pero aquí hay un elemento fundamental, amigos, que es el que diferencia esta omisión del pago, esta pago parcial de la contribución, esta obtención de un beneficio, se convierte en un delito. El elemento fundamental, y lo vamos a platicar durante toda la plática, no es un delito deber impuestos, no es un delito que haya pagado yo en forma parcial, no es un delito que haya obtenido un beneficio fiscal, ¿sí? El verdadero, y también porque la misma ley me dice, oye, si esa conducta que llevaste a cabo, tú la corriges de forma espontánea, y tú me pagas recargos, tú me pagas actualización, pues no vamos a tener un delito como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque este artículo 108 se va a tener que relacionar con el contenido del 109 y con otras disposiciones en materia del Código Fiscal. Porque imagínense, todos los contribuyentes, la mayor parte de los contribuyentes, pues tienen diferencias en el pago del impuesto, deben algunas contribuciones, porque si no, como me dirían muchos de los clientes, oye Raúl, pues entonces, ¿para qué existen los recargos y la actualización? ¿Sí? El elemento fundamental, amigo, el elemento fundamental contador, el elemento fundamental empresario, accionista o CEO de la empresa, no es que tú debas impuestos. El elemento fundamental es que la conducta que realizaste para evadir el pago de ese impuesto o no cumplir el pago de ese impuesto haya tenido elementos de dolo, haya tenido elementos de engaño, haya tenido elementos que pretendieron desviar la obligación ante la autoridad fiscal. ¿Sí? Porque les vuelvo a comentar, pues sí, efectivamente todos van a deber impuestos, todos van a tener diferencias, el contador va presentando pagos provisionales, el contador va presentando, y acuérdense aquí vamos a tener un elemento bien importante, el impuesto sobre la renta tiene una formulación de que lo pagamos en forma derivado de un ejercicio de fiscal, o sea, es anual, ¿no?
en un lenguaje muy sencillo. En cambio, el impuesto al valor agregado es definitivo. Entonces, ahí también hay mucha confusión y cuando la autoridad formula las querellas, formula una querella porque dice, es que me debe impuesto al valor agregado por todo un ejercicio. Bueno, pero hay omisiones, entonces ahí tenemos que decir, bueno, sabes que nada más que tendrías que formular 12 querellas porque el impuesto al valor agregado es definitivo y es mensual. En cambio, el impuesto sobre la renta es anual. Oye, pero es que yo formulo querella porque me debe 4 meses de impuesto sobre la renta. Pues no, tampoco, porque yo me tengo que esperar a que se determine en forma anual el ejercicio. Por eso, ¿cómo se llama cuando presentamos los pagos? Se llaman pagos provisionales. Entonces, aquí en esta materia, amigos, los que nos dedicamos a esta materia, ya cuando estamos trabajando con los compañeros penalistas fiscales, pues tenemos que aportar esos elementos para que quien va a analizar la conducta pueda determinar si efectivamente hay una omisión del impuesto. Pero no solamente es que hay una omisión del impuesto, sino que esta persona lo haya planeado, lo haya buscado con el objetivo de no cumplir esa obligación. Y entonces vamos a encontrar aquí palabras muy interesantes que tienen que ver con nuestro derecho desde el origen del derecho romano, con nuestro derecho mexicano de que se fue configurando en los años 30, 40, 50 del siglo anterior, en el que los códigos fueron evolucionando hasta llegar a esta conducta. Pero lo que sí les quiero decir que desde el origen del Código Fiscal de la Federación en sus primeras versiones ya contiene prácticamente esta misma redacción: el uso de engaño o aprovechamiento de errores para evadir el pago de las obligaciones fiscales. Y entonces la autoridad lo hace tono señal, ¿sí? Lo señala en un conjunto. Adelante, por favor. Bueno, entonces, amigos, vamos a hablar de la ubicación del delito fiscal. Para que entremos a este tema, primero vamos a partir del hecho de que el delito fiscal va a nacer, porque yo he entrado a muchas pláticas con los amigos y no nos dicen que es un delito fiscal. Termina la plática y nunca supimos que era un delito fiscal. Termina la plática y nunca tuvimos idea, porque me repiten, el que formule, el que no entere y todo. Pero además la norma dice, acompañado de la acción de engaño, ¿sí? Ahorita que vayamos viendo la norma nos vamos a dar cuenta de que lo que ustedes en su empresa, contadores, lo que ustedes en su empresa, accionistas, lo que ustedes en su empresa, CEOs, los directores de las empresas, tienen que buscar en dónde puede estar el error que cometió la empresa. ¿Sí? Por eso los diagnósticos que realizamos nos llevan a ese esquema. Entonces, ¿qué hace la Procuraduría Fiscal? Pues la Procuraduría Fiscal pues es el abogado del Ejecutivo Federal y tiene una subprocuraduría de investigaciones que analiza esos delitos fiscales o financieros. Y fíjense qué interesante. El delito fiscal, ¿sí? Es consecuencia primero de un delito financiero, ¿sí? Normalmente ustedes van a encontrar la norma y te voy a explicar por qué eso, ¿no? Si yo tengo recursos de procedencia ilícita, pues debieron haber pagado un impuesto. Y las figuras financieras están dentro del derecho y dentro de las conductas que maneja el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Pero los delitos financieros pueden correr en otras disposiciones normativas, pero al final la disposición fiscal va a determinar si me debe impuesto o no me debe impuesto, o cómo llegó ese recurso a las arcas de nuestro amigo, ¿sí? Entonces, la Procuraduría Fiscal va a perseguir esos delitos, va a formular y presentar las querellas, pero con los elementos que les voy a ir comentando, ¿sí? Les voy a decir, oye, yo pagué, debo impuestos, sí, efectivamente, la autoridad va y te revisa, hace los cálculos y te dice, pues sí, efectivamente me debes tanto de impuesto y te formula un crédito fiscal después de una revisión. O la autoridad te manda una invitación y te dice, oye, ¿sabes qué? Pues a mí observo que la diferencia entre tus ingresos y tus egresos, ¿sí? En tus ingresos acumulables, cambiamos el lenguaje, tu ingreso acumulable menos tus deducciones,
me da un impuesto a pagar. Y en esa etapa no tenemos tema. En esa etapa no tenemos tema porque la autoridad me va a decir, pues sí, págame actualización y recargos de ese impuesto y no hay tema, simplemente no hay tema, ¿no? Pero cuando la autoridad descubre que esta conducta está acompañada de una acción que tiene tras de sí un elemento de engaño, un elemento de falsificación de documento, un elemento que va a tratar de respaldar la acción para no cumplir la obligación, entonces estamos en el delito fiscal. No sé si me explico. Y lo vamos a ir poco a poco desarrollando en esta plática. Entonces, esta autoridad fiscal, que es la Procuraduría Fiscal, a través de la Subprocuraduría de Investigaciones, lo que va a comprobar es el soporte documental de la acción con la cual quise justificar esa acción para no pagar el impuesto. O simplemente que no existía nada, ¿no? Simplemente formularon un dato, y al formular ese dato, se le hace bien fácil al contribuyente, al cliente, al contador, que le dice el cliente, oye, yo no quiero pagar este impuesto, o por el momento no puedo pagarlo, y al contador se le hace bien fácil decir, pues contablemente registro en la declaración del ejercicio más deducciones que las que tengo. En ese momento, yo le estoy mintiendo a la autoridad. En ese momento nace el delito fiscal. ¿Por qué? Porque la autoridad, después vamos a ver en el 69, cuando platiquemos de operaciones simuladas o inexistentes, vamos a ubicar que quisieron deducir con una operación que no existía, ¿no? Con un elemento que no existía. Entonces, aquí llegamos a una primera conclusión. El delito fiscal va a ser cuando el resultado fiscal que le voy a presentar a la autoridad está acompañado de acciones, hechos o actos que ocultan o pretenden engañar al fisco federal. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Hay un elemento muy interesante que cuando estábamos en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias Políticas, yo tengo las dos formaciones y también soy contador. Hay un maestro que decía, y siempre nos ponía ese ejemplo en el delito fiscal, ¿no? En el delito penal. Dice que había unos muchachos que iban a ir a una fiesta y se les hizo de noche por allá y ya no alcanzaron a regresar a la facultad y al otro día tenían examen, ¿no? Entonces cuando despertaron estaban en el vehículo todavía y no llegaron al examen, entonces dijeron, pero si no llegamos el maestro nos va a reprobar. Entonces a uno se le ocurrió y dijo, oye, pues mira, vamos a llegar a la facultad, pero vamos a llenarnos de grasa del carro y le decimos al maestro, maestro, perdón que llegamos hasta ahorita, pero el asunto es que se nos descompuso el vehículo, ya no llegamos y vean cómo estamos aquí llenos de grasa, el carro descompuesto y todo. Y además, pues en realidad los muchachos como si fueron de fiesta, pues no habían estudiado, ¿sí? Entonces el maestro le dice, no hay problema, les hago el examen dentro de una semana. Entonces los alumnos estaban felices, ¿no? Fíjate, una semana para preparar el examen. Ya se habían ido de fiesta y además habían logrado engañar al maestro. Llegaron una semana después al examen, ¿sí? Y entonces el maestro, ellos iban súper preparados para el examen, ¿sí? El maestro les advirtió, sí les voy a hacer preguntas diferentes a sus compañeros, ¿eh? Porque pues seguramente ellos pensaron, pues sí tiene lógica que el maestro nos pregunte diferente, porque nosotros ya seguramente vamos a conocer las respuestas y las preguntas que les hizo el maestro en la primera aplicación de examen. Entonces, los separó el maestro en 3 lugares diferentes, ¿sí? Y les aplicó el mismo examen a los 3 y les dijo, les voy a aplicar el mismo examen a los 3, pero los quiero separados, ¿sí? Y entonces les pregunto, dígame usted, porque ese es el tipo de pregunta que nos van a hacer, dígame usted el nombre de la persona del festejo del cumpleaños a que fuera. Pues
Ninguno de los tres se ha puesto de acuerdo para eso, ¿verdad? Díganme usted el vehículo que llevaban y quién era el dueño del vehículo. Dígame usted las placas del vehículo. Dígame usted en qué lugar exacto se descompuso el vehículo. Dígame usted quién fue por el vehículo para reparar. Y dígame usted a qué hora salieron del lugar para llegar a informarme que no habían llegado al examen. Como observan, ese es para esas preguntas, cuando la Procuraduría está preparando el informe, cuando te está investigando, cuando te llama, cuando el Ministerio Público te presenta, usted va a preguntar cosas que no estabas esperando, ¿no? Eso nos pasa en los delitos fiscales, ¿sí? Porque la Procuraduría, cuando hacen acciones 69B, nos dicen, dígame usted el nombre del accionista de la empresa, dígame usted el nombre del representante legal de la empresa a la que usted le compró el servicio, dígame usted qué servicio le realizó. Y no tenemos, y a pesar de que te da tiempo para prepararlo, pues no tienes tiempo para prepararlo. Entonces, ¿cómo formula la Procuraduría Fiscal los elementos? Pues te va a preguntar cosas que ni siquiera estabas listo, ¿no? No conociste nunca a la persona, no sabes quién te dio la asesoría, no sabes por qué tomaste la decisión de hacerlo, y entonces te va a preguntar cosas que no estabas preparado, ¿sí? Entonces, aquí hay una situación en que en los delitos fiscales, la Procuraduría Fiscal, ¿sí?, se vuelve el abogado de la víctima. En el caso de los que son penalistas en esta materia, saben que la víctima aquí en este caso se va a convertir al mismo tiempo en ofendido y es la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Y aquí lo que la Secretaría de Hacienda va a proteger va a ser la Hacienda Pública. Pero esa Hacienda Pública nosotros la vamos a tener que formular y vamos a tener que formular la defensa en razón de que mi cliente o mi contribuyente al que estoy defendiendo no cometió con intención no pagar el impuesto. Pero si de los elementos se desprende que efectivamente lo hizo, una de las preguntas más comunes que le hacen al contribuyente ya en esta etapa es que le preguntan, ¿por qué no pagó los impuestos, no? Y entonces, o dígame las razones por qué no pagó, o usted debe el impuesto, y entonces hacen bolas y empiezan a responder cosas que no, ¿sí? No. Y además, y si dicen, pues no, la verdad es que no, sí lo debíamos, pero no teníamos ingresos o no teníamos resultados. Oiga, ¿y esta factura de dónde salió? ¿O por qué utilizó este procedimiento para engañar al fisco federal? Entonces, vamos viendo que el elemento fundamental, amigos, es el engaño, ¿sí? Es el engaño que acompaña al delito fiscal, ¿sí? Por eso la autoridad ha perseguido los delitos fiscales, ¿sí? Y como tal, uno de los delitos fiscales es la defraudación fiscal. Y entonces, ¿qué me quiere decir Raúl? ¿Hay más delitos fiscales? Claro que hay más delitos fiscales. El delito fiscal no solamente es el impuesto, sino el delito fiscal también es que yo haya dado datos falsos para darme de alta en el registro federal de contribuyentes. Que nos tuvimos un caso en el que la persona era 71 12 26 y resulta que cuando se dio de alta era 70, ¿no? O sea, ya cambió el dato a la autoridad. Pretendió engañar al fisco federal con esto. O dio de alta accionistas falsos en el acta constitutiva, o declaró datos falsos a la autoridad en el domicilio fiscal, dio un domicilio fiscal diferente. ¿Es un delito fiscal? Claro que es un delito fiscal, que es un delito fiscal diferente al de la defraudación fiscal. Por eso les digo, aquí tenemos dos elementos fundamentales. Por eso cuando tengamos que analizar estos elementos, tiene que ser un experto en la materia que lo analice y lo revise. Porque luego el contador se queda, mis compañeros contadores, yo como contador, pues se queda en el hecho de hacer el cálculo, no. Los delitos fiscales no se atienden desde el punto de vista simplemente administrativo. Se tienen que analizar desde otro punto de vista. Entonces, ¿qué hace? Por eso la autoridad ha combatido el outsourcing, ¿no? Porque había muchas empresas que le pagaban al trabajador a través de otra empresa, pero el problema no es que le pagara a través de otra empresa.
El problema es que esa empresa no entregaba o no reportaba o no enteraba las retenciones. Pero además esa empresa que le pagaban a los trabajadores, no, los accionistas eran falsos, no cumplían los requisitos de conocimiento, el domicilio fiscal en que estaba era falso, no correspondía a la intención de la empresa que demostrara que tenía capacidad para producción. Si observan, entonces, en este pequeño análisis, ¿qué estamos encontrando, amigos? Una falsedad de datos y una falsedad de documentos. ¿Sí me explicó? Voy a buscar un lenguaje muy sencillo para que comprendamos el delito, ¿sí? El delito, entonces, es darle datos falsos a la autoridad o utilizar datos falsos. Cuando hacemos el análisis de inmediato, encontramos si nuestro contribuyente, cliente o diagnóstico tiene esos elementos. Entonces, por eso la autoridad combate esas empresas, ¿no? Por eso la autoridad desarma esas empresas, porque, y aquí hay un problema muy peligroso. Por ejemplo, el 69, si bien la autoridad dice, fíjate, yo no te voy a hacer, no te voy a validar tus deducciones, ni tus acreditamientos, ni tu ingreso, ni tu egreso, depende de cómo lo vaya a usar el cliente, porque yo encontré que en primera instancia tú me estás engañando, porque yo no observo que esta empresa tenga infraestructura, tenga capacidad técnica, capacidad material, personal. Entonces la autoridad dice, en primer momento, yo creo que me estás engañando porque no existen esos elementos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace el contribuyente? Pues tiene que demostrar, aparte de que a la autoridad que le tienes que demostrar que esos elementos existen para la empresa, también que recibiste ese servicio o que prestaste ese servicio. Pero si cuando la autoridad va y busca, hace la compulsa, no encuentra a esas personas, busca en la base de datos y Juan Pérez López de tal fecha no existe, el domicilio en que va no cumple los requisitos, no tiene en la contabilidad, no tiene registros contables de maquinaria, equipo, no tiene personal, en primera instancia la autoridad dice, no existe. Pero también la norma te señala que puedes llevar a cabo estas actividades de forma indirecta, ¿no? Entonces, dame las facturas en las que subcontrataste a otra persona. Y yo voy a ir a revisar a la otra persona que supuestamente te hizo de la forma indirecta el servicio o te apoyó en el servicio y resulta que la otra, si bien a lo mejor tú tienes todos los elementos, la persona que posiblemente te prestó el servicio no los tenga. Entonces tenemos ahí otro problema, otra situación que entonces también estamos engañando al fisco federal. ¿Sí? Bueno, los invitamos, amigos, pueden seguir bajando el material aquí en nuestras redes y los seguimos invitando. Por eso la autoridad cuando hace los delitos fiscales y encuentra delincuencia organizada, pues la autoridad, pues, oye, si es delincuencia organizada, lo que había hecho y la autoridad detectó, hay muchos estudios al respecto y muchos asuntos que hemos platicado con muchos de nuestros compañeros expertos en la materia de delincuencia organizada, pues es que utilizaban las facturas para transferir recursos de un lugar a otro, ¿sí? No con un esquema en el que se respaldaba a la empresa, sino que cumplía esa situación. Y desgraciadamente muchos clientes o contribuyentes compraron CFDIs con esas facturas, pero la empresa X la utilizaba para ese servicio, pero vendía las facturas para que aparecieran RFC de otras empresas y ante el fisco federal aparecía, oye, pues si tiene contribuyentes o clientes que realizan trabajos reales, sí, pero las dos que hicieron el trabajo general no tenían ese recurso, ¿sí? Entonces la autoridad dice, bueno, pues esto amerita prisión preventiva oficiosa y ya hubo toda una discusión de que si era ilegal, que si era legal, y el hecho dijo la autoridad, bueno, si tú me debes 8.2 millones de pesos, va a ser un delito fiscal para efectos de la ley en materia penal. Pero la ley correspondiente al tema fiscal, pues va a ser el resultado fiscal del ingreso total y el resultado tiene que ser 8.2 millones de pesos. Ese es un elemento muy importante en la defensa de nosotros porque hay una contradicción de conceptos. La ley penal dice una situación y la ley en materia fiscal señala otra. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos avanzando de una forma muy clara. Entonces, amigos, lo que tenemos es
que para comprobarle a la autoridad fiscal el adeudo fiscal o el cumplimiento de la obligación, esta persona que la autoridad va a ubicar haya utilizado documentación falsa, contratos falsos, actividades falsas. Por eso se llaman emisores EDOS y EFOS, ¿no? O emisores de operaciones simuladas o inexistentes, ¿sí? Porque lo que hay atrás es una falta administrativa que pretendió engañar a la autoridad con algo que no existía. Hay que un engaño, ¿sí? También la autoridad castiga mucho esas pérdidas fiscales inexistentes. Tenemos el resultado fiscal y el cliente, el contador se le hace muy fácil, dice el contador, pues mira, no vamos a pagar el impuesto y le ponemos que tuvimos pérdidas fiscales. ¿Sí? ¿Ok? Si bien la disposición señala que para que tú me determines que hay pérdida fiscal inexistente, también tienes que revisar el ejercicio en donde nació la pérdida fiscal inexistente. Y nosotros hemos atendido asuntos en que la autoridad abre todos los ejercicios para demostrar si había pérdida fiscal inexistente o no. Hay disposición en ley especial para ese tipo de situaciones. No es tan fácil como decía muchos de los contadores, no, pues nada más le ponemos el dato. No, esto implica una responsabilidad muy seria. Otro elemento bien fuerte es el de no contar con contabilidad en las empresas. Y voy a invitar aquí, voy a invitar a la licenciada Valeria para que platiquemos de este tema, Valeria, sobre todo en este tema tan importante en las empresas, Valeria, la parte de la contabilidad, ¿no, Valeria? Porque se le hace bien fácil al contador decir, y al contribuyente se le hace más fácil no revisar al contador. Oye, contador, ¿qué estás registrando? ¿Qué estás señalando? Porque el Código Fiscal nos dice que es un delito no cumplir con las disposiciones en materia contable, ¿no, Valeria? Y entonces, muchas de las situaciones inician de querella o de presentación del contribuyente ante la autoridad, porque la autoridad dice que el delito fiscal nació de que no hay contabilidad. Pero la contabilidad, ¿qué es, Valeria? Tú como abogada, la contabilidad se reduce al registro contable porque el contribuyente normalmente nos dice, es que yo vi la máquina que estaba ahí, tenía la contabilidad. Esa es la Sí, contabilidad, Valeria, para efectos penales fiscales, Valeria. así es, licenciado. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Como bien lo indica, aquí no solo son los registros contables lo que engloba una contabilidad, ya que integra una serie de documentación en el cual se encuentra fundamentado en el artículo 28, fracción primera, inciso A del Código Fiscal de la Federación, en el cual nos indica una serie de documentación como son las pólizas, las facturas, los contratos y, bueno, los papeles de trabajo, en el cual es importante que además de que estén registrados correctamente, también se englobe no solo con el registro, sino también acompañada con la documentación requerida. Ahora bien, bueno, como bien lo menciona, un delito fiscal se comete cuando se omite total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con el perjuicio fiscal, con el objetivo de perjudicar al fisco federal. Esto es a base de uso de engaños o aprovechamiento de errores. Es decir, el delito fiscal no es un error, sino implica, como ya lo mencionaba el licenciado, la intencionalidad de omitir y de mentir. Ahora bien, esto implica la omisión total o parcial de alguna contribución que comprende indistintamente ya sea los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en términos de las disposiciones fiscales. Un ejemplo claro, provisional, viene siendo del IVA o el ICR, en el cual es importante aquí el definir cuándo es lo adecuado para pagarlo. Y bien, bueno, el delito de defraudación fiscal y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, se podrá perseguir simultáneamente. Esto se presume cometido el delito de defraudación fiscal
cuando exista ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, los ingresos o recursos no declarados. Ahora bien, regresando al punto que comentaba el licenciado, la manera en la cual se califica un delito es a base de varios elementos en el cual el usar documentos falsos, por ejemplo, las identificaciones, las pólizas y los contratos, y que estos mismos no coincidan con lo declarado, es un elemento claro y clave para calificar el origen de un delito fiscal. También el omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Aquí se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un periodo de 5 años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces. Aquí es muy importante mencionar que es responsabilidad del área contable de las empresas mantener por lo menos 5 años actualizada al día la contabilidad de las empresas para efectos no solo fiscales y penales, sino bancarios. Esto es muy independiente a los aspectos mercantiles, civiles y comerciales. Otro origen al momento de calificar un delito también es el manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no correspondan. Al igual que no llevar los sistemas o registros contables, que ya lo mencionaba el licenciado, y el omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. También el manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le corresponden. El utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones, así como declarar las pérdidas fiscales inexistentes. Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponde se aumentará. Es decir, hay que recordar que aquí siempre son privativos de libertad cumpliendo con los ciertos requisitos, en el cual aquí son elementos claves tanto como para el contador y el abogado, que siempre van de la mano, ya que en este caso muchas veces podemos hacer una reducción de la sanción y en algunos casos, pues inclusive no aplicarla. Así es, Valeria. No sé si quiera agregar algo más, licenciado. No, así es, Valeria. Y efectivamente, como tú bien señalas, la autoridad va a identificar el delito, este catálogo de delitos que nos has comentado, pero a través del elemento fundamental de la contabilidad, ¿no, Valeria? ¿Por qué? Porque técnicamente la contabilidad es donde voy a vaciar la información de la conducta de la empresa. Pero la contabilidad, Valeria, como bien tú lo señalas, no son los registros contables, porque el artículo 28 te señala muy bien, ¿no? O sea, esos son los registros contables. La contabilidad se compone, como bien lo señalas tú, amigos que nos acompañan, para el contador, el CEO, el responsable de la empresa. La contabilidad son los contratos, los FDIs, las facturas, la evidencia del servicio prestado, las balanzas, las declaraciones del ejercicio, los pagos provisionales. Por eso cuando llegamos a situaciones de naturaleza penal, llegamos con el MP y el MP nos dice, oye, es que no había contabilidad, ¿no? Y, sin embargo, les mostramos el acta de revisión o les mostramos la querella, el documento de la querella, y en la querella dice, se encontró que el contribuyente tenía pagos provisionales, se encontró 18 contratos, se encontró contratos con el cliente, se encontró con tales clientes, se encontró contratos de personal, se encontró pago de nóminas. Si el 28 entonces quiere decir que sí había contabilidad, lo que estaba era mal registrada o simplemente no estaba registrada. Porque el otro elemento, amigos, que bien la autoridad ubica de inmediato, es que van y lo revisan y ocultan la contabilidad, y es uno de los delitos más fuertes, ¿no? El ocultamiento de la contabilidad, ¿por qué? Porque yo no permito que la autoridad lleve a cabo su función. ¿Es un delito la falta de contabilidad? Sí, es un delito porque lo voy a ocultar. No le permití a la autoridad llevar a cabo sus funciones. Pero resulta que lo que registró el contador en la contabilidad, en esa documentación es donde se encuentra
la falsedad de la acción, sí, del acto. El contrato está firmado con gentes que no existen. El contrato respalda una operación inexistente o simulada. Y aquí volvemos a lo que siempre platicamos con ustedes, ¿no? Una operación inexistente es, por eso se llaman así la mayor parte del 69, son operaciones que nunca existieron, no se llevaron a cabo, solamente existen en el CFDI. Por eso lo que dice la autoridad, no tendrán efectos fiscales los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. ¿Por qué? Porque cuando le piden en la contabilidad al contador, y aquí veo que tienes el registro de la operación con la empresa El Patito SADCB, pero el Patito SADCB, dame la acta constitutiva de la empresa, no la tengo. Dame la constancia de situación fiscal de la empresa, no la tengo. Dame la identificación, dame los nombres de los trabajadores que te prestaron el servicio, no los tengo. Dame evidencia del servicio prestado, es que no lo tengo porque fue una historia, bueno, pues dame fotografías, dame el expediente, dame cómo integraste la operación, o tuve asistencia técnica, pero no existe nada. Entonces, amigos, ¿qué tenemos ahí en el delito? Tenemos una operación inexistente. ¿Y dónde se configura, Valeria? En la contabilidad, ¿no? Porque la contabilidad es la línea clave de la acción. Y después aquí viene un elemento adicional, ¿no, Valeria? Que es el hecho de que después el contador o el abogado o el empresario, al darle la instrucción a nuestro amigo, le dice, pues lo configura en el pago provisional o definitivo. Y vuelvo a decir, el pago provisional es impuesto sobre la renta, definitivo de IVA. Pero además lo señala en la declaración del ejercicio. Y viene acumulando los errores, viene acumulando la información. ¿Y qué pasa? Al contador hizo su operación en mayo, en abril y se le olvidó, y cuando vino la declaración del ejercicio no realizó la corrección de la operación o hizo pagos a una empresa que no existía. ¿Sale? Entonces vamos ubicando en ese, pero por eso la importancia de la contabilidad, ¿no, Valeria? Por eso cuando estamos ante la autoridad le decimos, pues oye, pues yo creo que aquí tienes un error porque la contabilidad, de acuerdo a las disposiciones, aquí está. Sí, adelante, por favor, Dulce. Bueno, entonces, amigos, vamos caminando y que se considera un delito fiscal. Pues el delito fiscal, como ya les platicaba la licenciada Valeria, pues es esa omisión de no pagar la contribución a través del uso de engaños en pagos definitivos o en la declaración anual, ¿sí? Pero también con recursos de procedencia ilícita, y ahí entramos en la parte financiera, ¿no? Adelante en la siguiente página, ¿sí? Entonces, Valeria, hagamos un resumen para nuestros amigos. Ya que ya estamos, yo creo que estamos ubicados. Tenemos 3 elementos, ¿no? 1, engaño, uso de operaciones simuladas, falsificación de documentos. Tenemos los elementos de que no le estamos diciendo la verdad a la autoridad con el fin de bajar la base del impuesto, porque es nuestra obligación. Pero siempre nos preguntan en el catálogo, ¿cuáles son los principales delitos fiscales que ubica la autoridad y que son los más conocidos, Valeria, y que tenemos más actividad nosotros? Y cuando hacemos los diagnósticos, revisamos estos documentos, ¿no, Valeria? ¿Cuáles son, Valeria? Bueno, ahí existen varios delitos. Uno de ellos y principalmente pues es la defraudación fiscal, en el cual aquí el delito no está en el perjuicio al fisco federal. Es decir, aquí no está calificado por la deuda, sino por la conducta, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y la mecánica del dolo. De lo contrario, bueno, en este caso simplemente se da un caso, una falta administrativa, ya que la autoridad competente pues solo se encarga de la recaudación. Ahora, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, existen ciertos elementos que la autoridad califica. ¿Para qué? Para que se pueda considerar que ya estamos recayendo en un delito, que ya son los elementos que anteriormente ya se había mencionado, como la documentación falsa,
el omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, el manifestar datos falsos para que la autoridad fiscal tenga una devolución, de una contribución que no le corresponde. Aquí está, pues más que claro que aquí existe una intención de dañar, de perjudicar al fisco federal. El omitir contribuciones retenidas, recaudadas y trasladadas, el manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones, el declarar las pérdidas fiscales inexistentes. Esto, bueno, hay que tomar en claro que para que pueda configurarse un delito fiscal, es muy importante que en este caso la autoridad competente que se encarga, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presente su querella para poder iniciar la persecución de este delito. Exacto, y aquí como en los ejemplos que tú les muestras, Valeria, si se fijan amigos, tenemos verbos rectores que nos señalan la conducta, ¿no? Fíjense, por ejemplo, lo que bien les comenta Valeria, ¿no? Dice, hay un documento falso, ahí está el documento falso, pero el delito se va a configurar cuando lo uses. Entonces dice, no, el uso del documento falso, ¿no? Dice la autoridad, tengo muchas actividades y omito expedir el comprobante fiscal. Fíjense que esto es muy interesante. Hay muchos médicos, que ha sido el caso que hemos revisado, que van ustedes al médico y el médico desde la entrada estás en el consultorio y el médico, porque nosotros ya hemos ido después ya que ya tienen toda la querella ahí el pobre médico, y resulta que llegas y todavía después de que pasó lo que pasó, en la recepción del médico dice, no se reciben cheques nominativos, no se reciben transferencias bancarias, solamente pagos en efectivo. Bueno, primer elemento, estoy teniendo una evasión de ingresos y segundo elemento, no estoy emitiendo los comprobantes fiscales que realizan. Este es un problema muy común pero ¿qué me dice la norma? No te va a ser deducible o acreditable si no lo pagas por medio de cheque, transferencia o tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Entonces, ese es un ejemplo a lo mejor muy sencillo. Dice, ¿cuál es el verbo rector, amigos? Omitió la expedición del comprobante fiscal. ¿Sí? Luego, el otro verbo es manifestar, ¿no? Manifesté datos falsos. Bajé los montos, aumenté las deducciones, pero ya las manifesté, ¿no? Y la manifesté para muchos objetivos, entre ellas, las que tú nos señalas bien, Valeria, es la devolución de impuestos, ¿no? O sea, o compensaciones, que ahorita contribuciones prácticamente estamos fuera del momento de contribución, pero siguen existiendo momentos de contribuciones. O la otra que tú señalas, Valeria, no llevar los registros o sistemas contables a que se esté obligado, ¿no? Pero luego cuando formulan la querella, ellos le quitan registros y le ponen contabilidad. Entonces, ahí que están muy abusados a la hora que analizamos, ¿no? O el otro elemento es asentar, verbo otra vez, ¿no? Asentó datos falsos. No solamente no registró, sino cuando los registró son falsos, ¿sí? O lo que dice la autoridad, no es delito que me deba retenciones recaudadas o trasladadas. Lo que es delito es que las omitas, ¿sí? ¿Y qué quieres omitir? Hay muchísimas tesis al respecto que dice, yo debía 10 millones de pesos de retenciones a los trabajadores, pero nada más le declaré a la autoridad 2. ¿Cuántos omití? 8. ¿Sí me explicó? Hay elementos de omisión, ¿sí? El otro es utilizar esos datos falsos para disminuir o acreditar contribuciones, que ya lo señalábamos que va muy ligado a ley, ¿no? Y declarar pérdidas fiscales inexistentes. Pérdidas fiscales inexistentes es algo bien común en la autoridad, por eso cuando ustedes tengan que revisar la declaración del ejercicio del contribuyente, tienen que allegarse de todos los documentos que respalden que los datos plasmados en la declaración estén bien hechos. ¿Qué pasa? Yo no culpo a mis compañeros contadores ni tampoco, sino que también, amigos, la dinámica de la empresa los va llevando a situaciones de esa naturaleza, ¿no, Valeria? ¿Por qué? Porque a veces, como no hay
elementos, un cliente nos decía orden dada y no supervisada, pues sí, tenemos ese problema, ¿no? Entonces, aquí tenemos una situación de que alguien debe de verificar, por eso hay contralores en las empresas, por eso hay despachos externos que van y verifican, por eso hay un área de dictámenes que verifican, por eso hay alguien que debe de verificar el trabajo, así sea el más excelente contador, el más arduo financiero, el mejor administrador, debe de haber siempre, porque hay un punto ciego en el que ya no se ven los errores. ¿Sí? Alguien debe llegar y verificar esa situación. No, Valeria, porque si no, los delitos nacen por omisión, nacen por falta de control, nacen por falta de seguimiento. Ya resulta que cuando ya estamos en el armado de la respuesta de la defensa, pues vamos y revisamos y efectivamente ahí estaba todo. Lo que pasa es que estaba mal organizado. Lo que pasa es que estaba mal registrado. Lo que pasa es que no habían entregado esa documentación. Y entonces entramos en otro tema, ¿no? Cuando tenemos la manipulación de las pruebas, ¿no? Cuando formulamos las pruebas, cuando decimos aquí está la evidencia, el dato de prueba de que, el dato que demuestra que efectivamente lo que te dije no era una mentira, simple y sencillamente estaba mal elaborado, ¿no? A ver, adelante, por favor, Dulce. ¿Sí? Bueno, entonces aquí entramos a otro terreno, ¿no? Entonces, entramos entonces aquí al 109 del código, ¿no, vale? Que ahí tenemos los delitos fiscales, pero estos delitos fiscales son los equiparables, ¿sí? Ya no solamente es el delito fiscal como tal, que no tuve las deducciones, no tenía el RFC correcto, no tenía mis datos correctos, sino que resultado de esos elementos, ¿sí? Intenté no pagar el impuesto, ¿no? Y entonces tenemos ahí la consecuencia de la acción. En este 109 tenemos la mayor parte de las acciones que desarrolla el contribuyente, ¿no, Valeria? Aquí sí vemos al contribuyente ya con el fin de no cumplir. Entonces la autora, ok, perfecto, ¿no? Aquí yo sí te veo que lo hiciste con ese fin. Por eso siempre, normalmente nos reclasifican del 108 ya en la Procuraduría Fiscal con el Ministerio Público en la etapa inicial, pues reclasifican. Y no reclasifican simplemente ya en ese momento, sino ya desde antes vienen preparación. Yo lo que estoy buscando es la conducta, ¿no? Entonces, aquí el verbo rector es consignar, ¿no, Valeria? Platícanos, Valeria, ¿qué conductas están en esa acción en el que el contribuyente, el contador, el CEO, el administrador, el consejo de administración, le dijo al contador, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y después la autoridad se da cuenta. Entonces, la palabra clave consignar, ¿no? ¿Qué acciones son esas, Valeria? ¿Cuáles son las que normalmente tenemos que la autoridad dice, pues lo cuadraste, como digamos en un lenguaje común, lo cuadraste cuando lo consignaste, ¿no? Cuando lo declaraste, cuando lo manifestaste. ¿Qué acciones son esas, Valeria? De acuerdo, bueno, como bien lo menciona, el delito fiscal no se da por un error. Aquí la conducta está en el omitir, pero lleva o se lleva de la mano de el dolo del error. En este caso, bueno, como bien lo menciona la reforma penal fiscal del 2020, en el cual entra en vigor el 1 de enero, nos dice en la fracción primera que quien consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos y realizados, que es lo que ya mencionaba anteriormente, que estamos hablando del monto del 8.2 millones. Y bien, conforme a las leyes, en las mismas formas será sancionada aquella persona física que perciba los ingresos acumulables cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos. Es decir, la autoridad aquí nos dice, yo te creo, pero compruébame. Y bueno, esto es conforme al procedimiento establecido en la ley, en este caso, del impuesto sobre la renta. ¿Sí?
Y tenemos entonces la fracción cuarta que se relaciona con el 69B, ¿no? Valeria, ¿no? Así es, bueno, en este caso nos dice que es quien simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Es decir, hay que recordar que aquí la simulación es el acto que se da cuando el contribuyente emite comprobantes a pesar de no contar con los elementos que nos solicita la ley, en este caso la infraestructura, el personal, eh, para poder realizar el servicio que está declarando. Y entonces ya nos colocamos en esta hipótesis, ¿no? O sea, dice la otra, me quisiste engañar, ¿no? Pero yo te voy a demostrar que no. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues vamos a demostrarle a la autoridad que efectivamente el servicio se llevó a cabo, que la empresa que me llevó a cabo el servicio sí existía cuando la encontramos, que el contrato y el servicio sí se llevó a cabo. Pero por eso, ese tiene que ver mucho, amigos, por ejemplo, una de las fórmulas más fuertes de la autoridad para omitir este tipo de delitos es la parte correspondiente al REPSE, ¿no? Porque antes teníamos empresa prestadora de servicios de nómina y contrataba para deducir a otra empresa de servicios de nómina, ¿no? O servicios de construcción, de colocación de mosaico y contrataba a otra que daba servicios de mosaico. Dice la otra, no, en materia de REPSE, tú no puedes contratar a otra que haga el mismo servicio que tú, a menos que sea un servicio especializado diferente al que tú realizas. Aquí nace en este artículo, en esta situación, la hipótesis del REPSE. Por eso dice, espérame, a mí no me andes simulando. Primero, un antídoto contra estas acciones es que te voy a evitar que me sigas haciendo estos temas. Ayer veíamos una nota, un gran amigo de nosotros, Isaí García Bustos, me compartía, me decía, oye, no, mira cómo hay un reporte que dice cómo se ha incrementado el número de empresas factureras, ¿no? Pero también cómo ha incrementado que estas empresas han evolucionado. Han evolucionado en que ya tienen infraestructura, capacidad técnica, razón de negocio, materialidad, pero al final de cuentas lo que no existe todavía es que tengan el documento que compruebe que la actividad se llevó a cabo. Entonces, por lo menos en la parte fiscal tienen algunos elementos, pero sin embargo, ayer creo que Isaías hablaba del 64% de incremento en el número de empresas factureras. Entonces quiere decir que todavía el contribuyente no ha entrado en razón de este problema, ¿no, Valeria? Entonces, vamos a adelantarnos, Dulce, ¿sí? Ya hablamos, ya dijimos, ¿quiénes cometen el delito de defraudación fiscal? Pues todo el contribuyente que lleve a cabo esta acción, ¿no? Sí, adelante, Dulce, vamos a adelantarnos al siguiente. Y este es tema súper importante, ¿no, Valeria? Y quédate con nosotros y con Estefanía. Y Estefanía, este es el tema fundamental, ¿no, Estefanía? En el que las infracciones en el RFC, ¿sí? Las infracciones en el RFC son tantas que la mayor parte de los asuntos en los cuales me dicen, oye, ¿sabes qué? Detuvieron al dueño de la empresa, detuvieron al empresario y llegamos al Ministerio Público ahí a Plaza de la República y nos encontramos que me dice el MP, oye, pues aquí está tu cliente, ya se identificó, ¿y qué crees? Que los CFDIs que nos entrega no corresponden al año de nacimiento de él o sus datos dados de alta en el SAT no corresponde. Tiene un dato que es, él dice que aquí nació en el 71 y en el RPC dice que nació en el 70 y así ha estado contribuyendo. Por eso, cuando revisamos las constancias de situación fiscal, revisamos todos esos datos. Estefanía, ¿cuáles son los principales infracciones sobre el RFC que mañana, Estefanía, se convierten en delitos, Estefanía? Sí, hola licenciado. Bueno, hola de esta comunidad 100% fiscal. Bueno, como ya lo comentó la licenciada Valeria y el licenciado, bueno, pues existen faltas administrativas y delitos fiscales, ¿no? En este caso tenemos estas faltas administrativas que se convertían en delitos fiscales. ¿Por qué? Por no cumplir con las obligaciones que establece el Registro Federal de Contribuyentes. Y estas omisiones que se puedan realizar intencionalmente en perjuicio del fisco federal, pues ocasionarán sanciones que podrán ir desde los 3 meses hasta los 3 años de prisión. Cuando ya sea una persona física o una persona moral, en este caso, bueno, los contribuyentes, omitan solicitar su inscripción
o o la de un tercero en el Registro Federal de Contribuyentes, cuando estos deberían de hacerlo deben de haberlo hecho antes de cumplir obviamente más o menos un año que tuvieron que hacerlo. Otra es que rindan con falsedad, como lo comenta el licenciado, los datos o informen sobre avisos que a eso se encuentran obligados y que tengan información falsa. Es decir, que no tengan una acta de nacimiento con su información personal bien hecha, que tengan a lo mejor dos CURP, que tengan sus nombres mal elaborados. Entonces, pues al momento de que se registre ellos ante el Registro Federal de Contribuyentes, pues obviamente esta información será falsa y pues el SAT, en ese caso en el RFC, pues tendrán información que no corresponde. Otra es que se use, la clave es intencionalmente, una o más claves del Registro Federal de Contribuyentes ante el mismo. Otro es que modifiquen, destruyan o provoquen la pérdida de información que contengan el buzón tributario en perjuicio del fisco federal. Es decir, aquí podemos entender y ver que todas las obligaciones que contienen este registro y que las deben de cumplir ya sean personas físicas o morales, pues sean siempre con la intención de perjudicar al fisco federal. Entonces, por lo que podemos ver, licenciado, todas estas cuestiones de poder llegar a una falta administrativa o en este caso ya llegar a un delito fiscal es cuando los contribuyentes omitan las obligaciones, pero siempre haciéndolo intencionalmente en perjuicio del fisco federal. Ahora bien, podemos notar que estas infracciones que se cometan intencionalmente, pues deberán de ser localizadas por el fisco federal. Y esto, en la siguiente diapositiva, podemos señalar que la autoridad deberá de formular querella, pues para que pueda perseguirse como un delito fiscal, ya que en este caso, si se llega a subsanar esta omisión o esta información, pues por medio antes de que la autoridad nos emita o nos descubra, pues se podrá subsanar. En este caso del Registro Federal de Contribuyentes. No sé si tenga algún comentario, licenciado. Sí, y es súper importante, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor problema del contribuyente? Porque dice la autoridad, oye, me manifestaste datos falsos cuando me entregaste este CFDI, y tú dices, sí, pero nada más si te regresas al texto, el texto señala, te regresas, Dulce, a la diapositiva, ¿sí? El que rindió los datos falsos fue el que se dio de alta como empresa, ¿sí? Y entonces dice la autoridad, ok, perfecto, tú te diste de alta, tú tienes una empresa que te dio a ti un RFC falso porque nació de otros contribuyentes falsos, ¿no? Y si usted revisa la lista del 69, hay muchísimas personas físicas en esa lista, ¿sí? Pero resulta que la autoridad fiscal no las encuentra. O cuando las encuentra, el señor que traía un microbús, el señor que manejaba servicios de plomería, no sé, él ni siquiera sabía que era accionista, ¿no? O ni siquiera sabía que estaba de alta en el RFC, ¿no? Y usaron sus datos. O usaron intencionalmente esa clave de forma ilegal, ¿no? Que les comentaba el ejemplo más común, ¿no? Se les hace bien fácil a muchos cambiarle la fecha de nacimiento, cambiarle una letra, pero yo me pregunto, y nos hemos preguntado muchas veces, bueno, ¿quién autorizó ese dato, no? Porque el contribuyente no inventó ese dato, a menos que el contribuyente te haya dado al usuario también un CFDI falso, pero no puede ser porque el sistema te valida, ¿no? El sistema te valida cuando pides el CFDI, te valida y te lo envía el propio sistema, ¿no? Entonces, todos esos detalles que hemos visto, amigos, tienen que ver con este delito, ¿no? Sin embargo, siguen existiendo, ¿eh? Siguen existiendo. ¿Por qué? Porque el más común es que en el RFC
la persona que manifestó el dato del RFC desaparezca del domicilio fiscal. Y se fijan, en el 69 tenemos la segunda hipótesis, ¿no, Estefanía? Que es algo que trabajamos muy común tú y yo en los 69B, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La segunda hipótesis dice el 69. Yo voy a considerar que las deducciones son falsas u operaciones inexistentes cuando no tengan infraestructura, capacidad técnica, materialidad, razón de negocio o no estén localizados en el domicilio fiscal. Y entonces, cuando no está localizado en el domicilio fiscal, se viene al esquema del delito del RFC, ¿no, Estefanía? Oye, Estefanía, aprovechando, platícanos a nuestros amigos, ¿cómo es ese delito del 69 que tan comúnmente conocemos, pero que nuestros compañeros, muchos de nuestros compañeros, y yo con todo el respeto que merecen muchos de mis compañeros, pues hacen una apología muy básica, ¿no? Del 69, lo reducen a demostrar que sí tenían domicilio, que sí tenían cabeza, pero ese lo va a demostrar el EFO, ¿no? El emisor de las facturas, pero el usuario, él tiene que demostrar otras cosas. Estamos en dos terrenos diferentes. Hemos visto que atienden las observaciones como EFOS cuando los autoridades lo están revisando como EDOS, ¿no? Y al revés, responden como EDOS cuando lo están revisando como EFOS, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué tienes, Estefanía? Si quieres alguna página en especial para que te... Sí, licenciado, es en la página 33, si nos podemos ir, por favor, Dulce. Ese delito es el que más común nos comenta, ¿no, Estefanía? Y bueno, Sí, y licenciado. desgraciadamente es el más atendible en estos momentos, ¿no? Sigue siendo de moda el 69, ¿no, Estefanía? Sí, claro, licenciado. Bueno, como entenderemos, bueno, en el artículo 69B no viene tal cual el delito plasmado. Sin embargo, podemos explicar un poquito sobre este artículo, que aquí es cuando pues la autoridad fiscal pues detecta a un contribuyente que emite o da efectos fiscales a comprobantes fiscales sin contar, pues como lo comenta el licenciado, pues sin activos, personal, infraestructura, capacidad material, ya sea directa o indirectamente, para que estos pues presten un servicio o pues comercialicen un bien, ¿no? O en su caso, no estén localizados por la autoridad fiscal. Esas empresas son bien conocidas pues como EFOCIEDOS, como dice el licenciado, ya sean empresas que facturan operaciones simuladas o esas empresas que deducen operaciones simuladas. En este artículo 69B podemos encontrar todo el procedimiento pues para subsanar o para poder comprobar que estas contribuyentes que son considerados o que la autoridad presume que son EFOS y EDOS, pues puedan desvirtuar esta presunción. Por ello, en este artículo nos comentan sobre dos tipos de oficios, ¿no? Uno que es el oficio que presume de inexistencia de operaciones, el cual podrá ser desvirtuado durante los 15 días después de que es notificado este oficio. Y posterior a ello, pues si no se puede desvirtuar y si la autoridad determina que no se pudo comprobar que realmente estas empresas cumplen con su activo, su personal, su infraestructura y su capacidad técnica, pues estos serán o podrán ser enlistados en un listado definitivo. Esto es lo que nos señala el 69B. Ahora, ¿cómo lo podemos relacionar con los delitos fiscales? La que sigue, por favor. Ok, la que sigue. ¿Cómo lo podemos relacionar con los delitos fiscales? Bueno, el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación nos establece que se sancionará con 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Por lo que vemos, aquí es la relación. O sea, nos están diciendo que se va a cometer el delito cuando una persona expida, enajene o compre cualquier comprobante fiscal. Y el artículo 69 nos está diciendo aquellas personas o aquellos contribuyentes que emitan o le den efectos fiscales a comprobantes fiscales que no aparen operaciones inexistentes o simuladas. ¿Ok? Asimismo, podemos notar en este artículo 113, que es el que tiene relación con el delito fiscal, es que también se sancionará a aquellos o aquellas
personas que publiquen o divulguen a través de cualquier medio electrónico o cualquier medio de comunicación, pues sobre la enajenación o la adquisición de estos comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o que simulen actos jurídicos falsos. Este punto es importante porque conforme ha pasado el tiempo, este artículo 79b, perdón, ha llegado a ser pues muy relevante, ¿no? Y aquí en esta parte pues hemos llegado a conocer que en ciertos momentos sí existió aquella publicación de aquellos comprobantes, ¿no? Ahorita pues ya con estas reformas pues ha variado. Ahora bien, como les he comentado, ¿cómo relacionamos el artículo 69b con el artículo 113? Bueno, pues por medio de este delito que sería enajenar, comprar o adquirir comprobantes fiscales que apoyen operaciones inexistentes. Ahora, esta conducta va a ser vinculada entre sí, entre un artículo y el otro. De igual manera, bueno, este artículo tiene que estar relacionado pues con el Código Penal Federal, ¿no? Este artículo es el 400 bis que ya nos señaló la licenciada Valeria, que también nos señala esta misma acción, que es que se va a perseguir simultáneamente el artículo 69b, el artículo 113 bis y el 400 bis del Código Penal Federal. ¿Por qué? Por el delito que se va a perseguir por operaciones de recursos de procedencia ilícita, ya sea por que en facultades de comprobación, que es en el artículo 69b, pues se puede lograr entender que existan operaciones fiscales inexistentes o simuladas, por lo que podemos ver que antes de poder llegar a que se proceda el delito fiscal o llegar a tener penas, debemos de tener el procedimiento del 69b, es decir, deben de existir las facultades de comprobación, pues para que esto pueda pues llevarse a cabo. ¿Puedes avanzar, por favor, Dul? Hasta una más. Aquí es el resumen del artículo, pues para que lo puedan ustedes checar. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. En este artículo, aquí está bien, gracias. Aquí podemos encontrar en qué momento o qué actividades ilícitas nos estamos encontrando en el 400 bis del Código Penal Federal o en qué momento se va a relacionar un poco más con el 69b. Bueno, aquí sería cuando se expidan. Sí, eso está bien. Gracias, Dul. Cuando se expidan, enajenen o compren o adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes y se persigan simultáneamente con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita establecidos en este artículo, que establece que van a poder ser producto de una actividad ilícita cuando tengan recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente de algún delito y no se puede acreditar su legítima procedencia, es decir, por medio de facultades de comprobación. No sé, licenciado, si tenga alguna. Pues sí, sí es súper importante lo que tú señalas, Estefanía, porque aquí la autoridad va a combinar un delito financiero con un delito fiscal, ¿no? Entonces, por eso la defensa siempre ha sido en el que, oye, espérame, tú tienes lo que estás buscando en la actividad ilícita es el origen de ese recurso, ¿sí? Pero resultado de que el contribuyente reconozca que es un ingreso, pues vas a tener un delito fiscal, ¿no? Y además, pues el 400 bis es muy claro, ¿no? Son resultado de un origen de recursos totalmente ilícitos, ¿no? ¿Sí? Adelante, por favor, Dulce. Adelante. Bueno, entonces, amigos, estamos en esta situación en el cual la autoridad pues nos está señalando otra vez el elemento aquí, ¿no? Estoy haciendo uso de engaño o aprovechamiento de errores en el cual estoy formulando una acción con miras a minar la obligación ante la autoridad fiscal, ¿no? ¿Sale? Ok, adelante, Dulce, por favor. ¿Sí? Adelante, adelante.
Vamos a esta parte de uno de los elementos más importantes, ¿no, Estefanía? Que es constante parte de las querellas, ¿no? El uso indebido de pérdidas fiscales, ¿no? Uso indebido que tiene que ver muchos elementos. Y fíjense, amigos, que aquí tiene que ver mucho porque en una práctica común que hacían muchas empresas, es que hacían fusiones, escisiones, liquidaciones de empresas, se traían la pérdida fiscal de otra empresa y entonces la autoridad comenzó a arreglar acciones, ¿no? Entre esas acciones estaba la situación de que la norma dice ahora, ¿sabes que puedes solamente compensar o utilizar pérdidas fiscales de actividades que sean iguales a las de origen? Si vendes zapatos, pues debe ser una zapatera. Si es restaurante, debe ser un restaurante, ¿no? Para que haga la fusión. Pero en la práctica antes una zapatera la fusionaban con un restaurante y hacían la pérdida fiscal, ¿no? Por eso la autoridad hizo modificaciones en disposiciones de ley y sin embargo sigue habiendo esa conducta, ¿no? La autoridad sigue ocupando esa conducta de que el contribuyente sigue utilizando las pérdidas fiscales inexistentes o, no las documentó, ni las señaló, ni las respaldó para efectos fiscales, ¿no? Platícanos, Estefanía, sobre este tema, por favor. Sí, licenciado. La que sigue, Edu, por favor. Ok, gracias. Ok, como lo comenta el licenciado y como ya lo hemos comentado en la plática, aportar pérdidas fiscales, bueno, se nos convierte también en una falta administrativa, pero también puede convertirse en un delito fiscal. Es decir, la autoridad podrá presumir que se efectuó una transmisión indebida de derecho a disminuir pérdidas fiscales cuando del análisis de las facultades de comprobación, de requerimientos de omisiones, o en su base de datos, identifique que el contribuyente que cuenta con ese derecho de poder, por ejemplo, de tener pérdidas fiscales, pues tiene reestructuración, tiene escisión, tiene fusión de sociedades, ha cambiado de accionistas constantemente y pues como consecuencia de ello, pues dejen estos accionistas pues formar parte de estas sociedades y por ello pues se dividan las pérdidas fiscales en razón de estas consecuencias, ¿no? Ahora bien, ¿en qué momento la que sigue, por favor? ¿En qué momento vamos a poder contar con estas, o se van a poder presumir por la autoridad que el contribuyente pues obtenga pérdidas fiscales, ¿no? Bueno, pues cuando alguno de en los ejercicios fiscales, pues la contribuyente más bien en su constitución la contribuyente tenga mayores activos, o hay otra que también, pues posterior a los 3 ejercicios, pues también tengan o declaren pérdidas fiscales. O de igual manera, pues cuando estos contribuyentes pues tengan operaciones entre partes relacionadas. Y también cuando se hubiera incrementado en más de un 50% respecto de los incurridos en los ejercicios y meses anteriores. La que sigue, por favor. Otras de ellas es, bueno, cuando se disminuyen las pérdidas fiscales por el 50% en su capacidad material, ¿no? También otro de ellos es determinar el costo comprobado de la adquisición cuando hayan enajenaciones. Es decir, bueno, cuando las pérdidas fiscales se adviertan que existe la enajenación de los bienes y se involucren o sea, todos los derechos de las propiedades y en esta venta pues se determinen más costos de adquisición. Porque podemos notar, esas pérdidas fiscales van a poder variar, sin embargo, pues los contribuyentes van a tener que determinar en sus declaraciones, pues cómo las tienen que realizar. Pero derivado de esto, pues la autoridad fiscal podrá ejercer sus facultades de comprobación o revisar sus datos y podrán ver si son bien establecidas o no están bien establecidas y por ello pueden determinar créditos fiscales por medio de esas facultades de comprobación. ¿Puedes adelantar, Dul, por favor? Ahí. Ahora bien, bueno, la autoridad fiscal también podrá presumir que se efectuó la transmisión indebida del derecho a disminuir pérdidas fiscales
notificando a través del buzón tributario a los contribuyentes, pues la pérdida fiscal, con el objeto de que con el plazo de estos de 20 días, pues manifiesten la que su derecho convenga y aporten toda la documentación comprobatoria para poder desvirtuar o poder comprobar que realmente se realizaron estas pérdidas fiscales. ¿Por qué? Pues para no llegar a tener multas, sanciones o llegar hasta un delito fiscal. No sé si quiera comentar algo, licenciado. No, es súper importante porque este artículo es uno de los más importantes en materia de delitos fiscales, ¿no? Porque la pérdida fiscal, cuando la autoridad la revisa, pudo haber nacido, amigos, del uso de engaño, el uso de documentos falsos, el uso de facturas o CFDI falsos, o simplemente de manifestación de datos falsos en la contabilidad, o utilicé empresas que tenían los RFCs falsos, o mis deducciones nunca se llevaron a cabo, el RFC con el que participé no era el correcto. Entonces, en resumen, lo que vemos hasta ahorita, amigos, es que ya tenemos un enfoque muy claro de qué son los delitos fiscales, ¿no? Es la conducta administrativa, pero acompañada, sí tengo una falta administrativa, esa es la delgada línea, pero los documentos con el cual le pretendo demostrar a la autoridad están acompañados de elementos tan fuertes, Valeria, como son el dolo, el uso de engaños, pretendió ocupar información que no respaldaba la operación, pero aparte el contribuyente a través del contador lo registra en contabilidad, ¿no? Y le da efectos, le da el valor. Pero aparte lo registra en el pago provisional y lo configura en la declaración del ejercicio, ¿sí? Vamos a irnos a nuestro cierre de nuestra plática y les vamos a hacer, ¿qué hago yo si soy empresario? ¿Qué hago yo como empresario? ¿Qué hago para que ya evite yo este tipo de situaciones? ¿Cómo valido mi información? ¿Cómo le hago con mi contador? ¿Cómo le hago yo como contador con el cliente o con mi jefe? Y le digo, oiga, pues ya ve que esta norma señala esto y lo estamos haciendo mal. O yo como abogado voy y reviso la empresa y le digo, sabes que yo te recomiendo que hagas esto, te faltan esos elementos. O cómo hago yo para prevenir la seguridad de la empresa. Estefanía, Valeria, vamos a hacerles una serie de recomendaciones a nuestros amigos que pueden estar en alguna situación de estas y no nos hemos dado cuenta, o cómo hacer una prevención de la acción. Muchas veces la empresa puede estar súper bien, pero a lo mejor el proveedor es el que nos dio los datos mal, ¿no? O muchas veces el contador se equivocó al capturar los datos. O muchas veces el contrato, el proveedor me dio datos que estaban mal, ¿no? Al final de mes vamos a tener una plática sobre contratos, cómo debe estar el contrato bien armado. Y creo que también vamos a tener una plática sobre cómo pagarle a los accionistas de las empresas, cómo pagarle a los CEOs de las empresas, cómo pagarle a los representantes legales de las empresas o a los inversionistas de las empresas, que uno de los grandes problemas es que los contadores dicen, no sé cómo pagarle, ¿no? Y entonces inventan muchos de estos delitos han salido de ese origen, ¿no? Oye, pues el accionista, el representante legal, también tiene derecho a que le paguen, pues por eso está haciendo su trabajo, ¿no? Oye, pero no sé cómo hacerlo, pues se cometen muchos errores. Y dos, se cometen muchos errores al formular los contratos, porque como decía Valeria, dice el delito es el uso de engaños, aprobación de errores o la utilización de contratos que respalden operaciones, ¿no? No solamente el CFDI, sino el contrato. Valeria, ¿quieres comenzar dando algunas recomendaciones, Estefanía, o las vamos combinando? Las vamos combinando, ¿no? ¿Sí? Pues iniciamos, Valeria, por favor. Gracias, licenciado. Bueno, aquí una de las recomendaciones es no hacer caso a falsas recomendaciones tendientes a reducir el pago de sus impuestos. Ok, bueno, otra que les podemos comentar es que si sospechan de que alguna de sus operaciones en el negocio está mal elaborada o están con fallas, pues busquen ayuda profesional, ya sean los contadores o los abogados,
pues para que ustedes puedan subsanar estas situaciones o se puedan corregir, ¿no? Muy Como lo Otra dice el también, licenciado, ¿no? Perdón, Valeria, aquí la libertad pues no tiene precio, ¿no? otra recomendación también es que trabajen en equipo y que se reúnan con sus socios, accionistas y colaboradores más cercanos para evaluar las consecuencias de haber encontrado algún posible error o haber sido víctima de alguna operación desapegada a la norma y así se pueda corregir y pagar. Ok, como lo comenté, es bueno, si la situación ya es terrible o ya es irreversible, pues busquen asesoría de expertos, pues para que puedan aprovechar las ventajas que le puede otorgar la ley o como criterios de oportunidad establecidos. Otra recomendación es detectar en qué momento se comete el delito de defraudación fiscal. Y aquí hay que recordar que es quien omita de forma total o parcial el pago de alguna contribución. También, como lo comentamos, aquí lo importante es verificar que todas nuestras operaciones pues estén bien elaboradas y que pues si ocurrió algo equivocadamente pues de un beneficio pues con perjuicio del fisco federal pues se pueda subsanar. Otro elemento también es muy importante el checar que su documentación contable y fiscal sea correcta, ya que la autoridad no hay que darle elementos en el cual puedan presumir el uso de engaños o se esté aprovechando de algún error en la norma o en la ley contra el fisco federal. Muy importante, no hay que olvidar nunca presentar todos los pagos provisionales, los definitivos o el pago de algún impuesto del ejercicio en los términos como lo dispone la ley. También es importante recordar que el delito de defraudación fiscal y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita se pueden perseguir simultáneamente. También considere que se presume cometió el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Adelante, Dulce. Otra recomendación también es verificar que la documentación que le entreguen a sus clientes y proveedores no se trate de documentación falsa. Siempre expida y solicite comprobantes fiscales por las actividades que realice o reciba. También es importante revisar que cuando realice un trámite ante la autoridad fiscal, los datos sean reales y correctos, ya que un error lo pueden considerar la autoridad como la manifestación de datos falsos, en especial en solicitudes de devolución de contribuciones. Muy importante, llevar correctamente sus asientos, los registros contables y asiente los datos reales en dichos sistemas o registros. Aquí lo fundamental es presentar y pagar sus contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Por ningún motivo manifieste datos falsos para realizar la compensación de contribuciones o para acreditar o disminuir contribuciones. Otro muy importante es que nunca declare pérdidas fiscales inexistentes. Considere que no se formulará querella por cumplimiento espontáneo. Eso es muy, muy importante. Otro elemento otra recomendación es recordar que se sanciona con la misma pena del delito de defraudación fiscal a quien consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales deducciones falsas, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no comprueba a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la ley del impuesto sobre la renta, simule actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con el perjuicio del fisco federal u omita presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan de carácter definitiva, así como las de un ejercicio fiscal, dejando de pagar la contribución correspondiente. De igual manera, evite darle efectos fiscales a comprobantes digitales cuando estos no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29 del Código Fiscal de la Federación. También es importante que solicitemos a quien le presente o solicite un servicio que esté inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y que además se lo demuestre con los documentos. De igual manera, considere que es un delito fiscal rendir con falsedad ante el Registro Federal de Contribuyentes datos, informes o avisos a que se encuentre obligado
o use intencionalmente más de una clave del Registro Federal de Contribuyentes. Otra recomendación es que nunca permita que se modifique, destruya o provoque la pérdida de información que contenga el buzón tributario. Nunca desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes. Importante solicitar a sus clientes, proveedores, trabajadores y colaboradores, socios y accionistas información sobre su RFC, pues es un delito para quien utilice datos de alguien que se suplante su identidad, representación o personalidad como contribuyente de forma indebida. Vigile sus registros contables, pues es un delito que por equivocación se registre operaciones contables, fiscales o sociales en 2 o más libros o en 2 o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos. También es importante no ocultar, alterar o destruir total o parcialmente los libros, sistemas o registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos que conforme a las leyes fiscales estén obligados a llevar o estar obligado a tenerlos y no cuenten con ellos. Ok, muy importante. Por ningún motivo hay que expedir, enajenar, comprar o adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o realice actos jurídicos simulados. Adelante, Dulce. Pues muchísimas gracias, amigos, que nos acompañaron en esta plática. Espero que les haya servido este punto de vista. Yo creo que es muy importante que vayamos teniendo claridad en que el problema está, si bien tenemos una falta administrativa, el problema está en que se pretenda respaldar, arropar esa modificación con datos falsos, ¿no? Y como les comentaba, las personas que quieran que les apoyemos yo sé que es un tema sensible, pero con mucho gusto les ayudamos a hacer una consulta, les ayudamos a hacer una revisión y una parte del trabajo que hacemos normalmente en el despacho es hacer esos diagnósticos, ¿no? Revisamos a ver si el contrato tiene los documentos reales o no está bien soportado, ¿sí? Entonces, adelante para que tengamos toda esa situación. Y a los amigos que quieran una constancia de esta plática para efectos del trabajo, para que su esposa les crea que fueron al curso, alguna situación, nos mandan a nuestro WhatsApp y les enviamos una constancia de que estuvieron aquí con nosotros, ¿no? Y los invitamos a seguir formando parte de la comunidad de WhatsApp o Telegram. Ahí tenemos mucha información, hemos estado publicando esa información muchísimo. Estos días ha habido muchas modificaciones. Ayer la autoridad, esta semana ha publicado cosas muy interesantes. Publicaron, por ejemplo, que han estado ganando una gran parte de juicios en los tribunales, pero también que un tema contradictorio. Hace unos días señalaron que había una caída recaudatoria y ayer señalan que aumentó la recaudación, ¿no? También tenemos muchas tesis del tribunal, información sobre comunicados, los invitamos. Adelante. Y también a nuestros socios y despachos asociados, recuerden que ya la próxima semana es nuestra reunión mensual y ahí ya a los que son despachos asociados con los que trabajamos asuntos, pues les damos su boletín mensual. Ya saben, allá Ventas es el que maneja esa información. Adelante, por favor. Y bueno, pues los ayudamos, los invitamos a hacer participación. Y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este tema tan importante. Les comentaba, vamos a tener en 2 semanas la plática sobre cómo le pago correctamente a mi socio, a mi accionista o al CEO de la empresa, para que yo no tenga problemas con el fisco, pero que además yo le esté dando de forma correcta su flujo de efectivo. Y al final de mes vamos a tener la plática sobre qué tipo de contratos me sirven para mi empresa. Tengo un contrato con un cliente, pero yo veo que está medio raro, o veo que tengo desventajas fiscales con él, o qué contrato me recomiendas para llevar a cabo la actividad. Pues les agradecemos mucho su presencia y como siempre, los seguimos invitando a formar parte de la comunidad de 100% Fiscal. Muchas gracias por acompañarnos. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.